Hace tan solo 5 minutos han aparecido unas imágenes impactantes que muestran a miembros de un cártel cruzando a Estados Unidos, y ya está causando un frenesí. El vídeo ha dado que hablar y ha sembrado el pánico en Internet. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué significa esto para el futuro de la frontera estadounidense? Con las tensiones en aumento y el impacto de las elecciones aún en desarrollo, estas imágenes filtradas están planteando serias preocupaciones sobre la seguridad y el creciente poder de los cárteles. Sigue con nosotros para conocer la aterradora verdad que se esconde tras las imágenes y lo que significan para el futuro de Estados Unidos. Las impactantes imágenes. Unas imágenes filtradas en vísperas de las elecciones estadounidenses de 2024 muestran a cárteles mexicanos entrando en Estados Unidos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas imágenes y por qué están poniendo a todo el mundo tan nervioso? Las imágenes se han hecho públicas hace unos momentos y parecen mostrar a miembros de un cártel colándose en Estados Unidos desde el otro lado de la frontera mexicana. Lo que resulta aún más inquietante es el momento en que se produce, justo después de unas elecciones que se centraron en la inmigración y la seguridad fronteriza, lo que alimenta aún más los temores sobre la seguridad tras el caos político. Antes de entrar de lleno en la conmoción causada por las imágenes filtradas, es importante comprender los acontecimientos que prepararon el escenario para este caos. En marzo de 2023, 4 estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. Trágicamente, 2 de ellos murieron durante el ataque. Los secuestradores, identificados como miembros del Cártel del Golfo, dispararon contra la furgoneta de las víctimas cuando entraban en la ciudad para lo que se suponía que era una visita rutinaria. Rápidamente, aparecieron en Internet imágenes del incidente, en las que se veía cómo arrastraban a las víctimas hasta la parte trasera de un camión. El vídeo era desgarrador, con 2 víctimas, Shaeed Woodard y Sindel Brown, tiroteadas y arrojadas a un lado como si fueran carga. Mientras tanto, a Latavia Tay McGee y Eric James les vendaron los ojos y los arrojaron a una choza, dándolos por muertos. El mundo estaba mirando, pero eso era solo el principio. Mientras las autoridades estadounidenses se apresuraban a responder, entraron en juego documentos clasificados de inteligencia. Según documentos filtrados revisados por The Washington Post, Estados Unidos había estado vigilando activamente a los cárteles de la droga mexicanos tras el secuestro. La situación era mucho más compleja de lo que parecía a primera vista. El Cártel del Golfo, sabedor de que probablemente sufriría represalias de las fuerzas de seguridad mexicanas, ordenó a sus agentes que borraran de sus teléfonos cualquier información relacionada con el secuestro. No se trataba de delincuentes comunes, sino de redes transnacionales altamente organizadas, capaces de ir un paso por delante de las fuerzas del orden. La filtración de esta información sensible se produjo por cortesía de Discord, una plataforma social utilizada por millones de personas, especialmente en el mundo de los videojuegos. Pero, ¿cómo llegaron a esta plataforma archivos militares clasificados y documentos de los servicios de inteligencia estadounidenses? Según los informes, las filtraciones estaban relacionadas con Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, que con solo 21 años fue detenido por sustracción y retención no autorizadas de documentos de defensa clasificados. Lo que hizo especialmente preocupante esta filtración no fue solo su magnitud, sino sus implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos. La información expuesta no solo se refería a la guerra en Ucrania, sino también a asuntos mucho más cercanos. Como ya se ha mencionado, los archivos filtrados incluían información de inteligencia sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, concretamente sobre la situación en Matamoros y el papel del Cártel del Golfo en ella. Esta filtración expuso detalles de tácticas de vigilancia y planes específicos que las agencias de inteligencia estadounidenses habían puesto en marcha para rastrear los movimientos de los cárteles, dando un nuevo nivel de conocimiento sobre la forma en que EEU estaba operando en la región. Y esto era solo el principio. Lo que siguió en los documentos filtrados fueron desgarradores relatos de las operaciones del cártel, que mostraban cómo controlaban el flujo migratorio a través de México, a menudo utilizando conflictos extremos para intimidar y manejar a personas desesperadas por cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Mientras tanto, en un acontecimiento distinto pero igualmente inquietante, el gobierno estadounidense había estado persiguiendo activamente a los cárteles más peligrosos del país. El Cártel de Jalisco, Nueva Generación, CJNG, dirigido por el tristemente célebre Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, es famoso por su brutalidad. Durante años, el CJNG
ha sido responsable de una parte significativa del tráfico de drogas entre México y EU. Y no solo trafican con drogas, están implicados en una serie de actividades delictivas, desde secuestros hasta blanqueo de dinero. En 2020, las autoridades estadounidenses lanzaron una operación masiva destinada a desmantelar la red del CJNG. Bautizada como Proyecto Python, la operación se saldó con más de 600 detenciones en Estados Unidos y México, y en el proceso se incautaron importantes cantidades de drogas y fondos ilícitos. El Proyecto Python es el mayor ataque de las autoridades estadounidenses contra el CJNG, y esto es solo el principio, declaró Utam Dillon, administrador en funciones de la DEA. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el Mencho sigue en libertad, con recompensas de más de $10 millones sobre su cabeza por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano. Pero a pesar de estos esfuerzos, los cárteles no retroceden. De hecho, parecen estar ampliando su influencia, especialmente en la frontera sur de México. Los emigrantes, a menudo desesperados por escapar de los conflictos y la pobreza en sus países de origen, se convierten en peones de un juego mortal entre sindicatos del crimen organizado. No se puede exagerar el poder de estos cárteles para controlar los flujos migratorios y de inmigración. En los últimos años se ha reforzado la vigilancia de las fronteras, pero no es fácil disuadir a los cárteles. En la frontera sur, los inmigrantes están a merced de estas poderosas organizaciones. En su camino hacia el norte, suelen ser víctimas de secuestros y extorsiones por parte de los cárteles. Los migrantes son llevados a lugares ocultos, donde se les obliga a pagar un rescate, o de lo contrario, se enfrentan a un conflicto inimaginable. Un ejemplo del control de los cárteles es el Gallinero, un lugar donde los migrantes, una vez que llegan a México, son retenidos hasta que pueden pagar su pasaje a Estados Unidos. El Gallinero es esencialmente un corral de retención donde los migrantes, especialmente los procedentes de Centroamérica y más allá, son retenidos en condiciones deplorables hasta que pueden pagar al cártel por su liberación. El cártel controla quién se mueve y quién se queda, a menudo haciendo pagar a los migrantes por el privilegio de continuar su viaje hacia el norte. Los informes muestran que, en solo unos meses, miles de migrantes han pasado por estos puestos de control, obligados a pagar miles de dólares para asegurar su libertad. Incluso así, no hay garantías de que lleguen vivos a la frontera estadounidense. Según los informes, el conflicto y el control que los cárteles ejercen sobre las rutas migratorias se están intensificando. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación libran una encarnizada batalla por el dominio de las rutas de contrabando, lo que no ha hecho sino agravar el conflicto y la explotación de los migrantes. Lo que hace esto aún más preocupante es la complicidad de las autoridades locales. Hay múltiples informes de grupos humanitarios y clérigos de la región, como el reverendo Heyman Vázquez, sacerdote que trabaja estrechamente con migrantes, que afirman que los cárteles operan con la aprobación tácita de los funcionarios locales. Están en connivencia con el crimen organizado y, por supuesto, hacen que parezca que están haciendo su trabajo, afirmó. En Ciudad Hidalgo, situada junto al río Suchiate, es el cártel el que decide quién puede cruzar a México, a menudo a la vista de los agentes de inmigración mexicanos. Esto pone a las autoridades en una situación difícil, ya que no pueden o no quieren intervenir. A pesar de estas alarmantes revelaciones, las autoridades mexicanas siguen evitando enfrentarse directamente a los cárteles. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno ha optado por lo que muchos consideran un enfoque pasivo. Aunque ha habido una retórica pública sobre la adopción de una postura más dura, la verdad es que gran parte de la crisis migratoria está siendo manejada por los cárteles, no por el gobierno mexicano. El gobierno de Sheinbaum se ha centrado más en gestionar el flujo de migrantes a través de la frontera sur, intentando canalizarlos de vuelta al sur en lugar de permitir que se dirijan al norte, hacia Estados Unidos. Esta estrategia, adoptada por primera vez bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho poco por frenar el poder de los cárteles. Las mismas tácticas que empujan a los migrantes de vuelta al sur, a menudo los exponen a una explotación y un conflicto aún mayores, ya que se convierten en objetivos fáciles para los cárteles. Los grupos de ayuda humanitaria que trabajan en la región informan de que los cárteles impiden que los migrantes reciban ayuda, afianzando aún más su control sobre todo el sistema. Esto pone al gobierno estadounidense en una posición difícil, con opciones limitadas para enfrentarse directamente a los cárteles sin arriesgarse a una escalada. Con el creciente poder de los cárteles, está claro que las medidas de seguridad fronteriza, por muy estrictas que sean, son insuficientes para detener el flujo de personas y drogas.
A medida que los cárteles estrechan el cerco sobre la frontera, la situación ha provocado importantes repercusiones políticas. El expresidente Trump pide una medida drástica, mientras que la presidenta mexicana, Sheinbaum, niega cualquier implicación seria. Lo que ocurra a continuación podría cambiarlo todo. La etiqueta de terrorismo de Trump y el desmentido de Sheinbaum. El panorama político entre Estados Unidos y México ha sido puesto a prueba una y otra vez. Pero los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato sobre designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, han añadido un nuevo nivel de tensión. ¿Así que vas a designar a un grupo terrorista? Por supuesto. Toda la situación escaló rápidamente, ya que el presidente Trump dejó clara su postura al respecto durante una entrevista con el expresentador de Fox News, Bill O'Reilly. En esa conversación, Trump no se guardó nada. Explicó que había estado trabajando en este plan durante los últimos 90 días, para etiquetar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Esto daría a Estados Unidos el marco legal para tomar medidas más agresivas contra estos cárteles, cuyas actividades han costado miles de vidas. Para muchos, esta medida repentina parecía el tipo de acción drástica necesaria a la luz del creciente conflicto derivado de estos grupos. Pero para otros, en particular los del gobierno mexicano, fue vista como una violación de la soberanía de México. Serán designados, afirmó Trump con firmeza. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil. Hay que pasar por un proceso, y estamos bien metidos en ese proceso. La postura agresiva de Trump no era solo una postura política. Estaba respaldada por la preocupación real por el conflicto en curso vinculado al tráfico de drogas, el contrabando de personas y el amplio control de los cárteles sobre grandes partes de México. También fue, en muchos sentidos, una respuesta a las preocupantes cifras de muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos, especialmente las vinculadas al contrabando de fentanilo. Casi inmediatamente después de los comentarios de Trump, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió una respuesta que revelaba la gravedad de la situación. México, bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no estaba dispuesto a aceptar la etiqueta de organizaciones terroristas para sus propios grupos criminales. El ministerio no perdió tiempo en solicitar una reunión de alto nivel con funcionarios estadounidenses, pidiendo conversaciones urgentes para abordar las posibles consecuencias legales y diplomáticas de tal designación. Las conversaciones, según el comunicado, se centrarían tanto en la designación terrorista en sí como en las cuestiones más amplias relacionadas con el flujo de armas y dinero a manos de delincuentes organizados. El canciller establecerá contacto con su homólogo, Michael R. Pompeo, a fin de discutir este tema de gran importancia para la agenda bilateral, dijo la Cancillería mexicana. La medida fue un intento de México por hacer valer su soberanía frente a la declaración de Trump, señalando que no aceptarían simplemente que Estados Unidos impusiera tal designación sin una discusión seria. Las repercusiones de esta etiqueta de terrorista son de gran alcance. Según la legislación estadounidense, una vez que un grupo es designado oficialmente organización terrorista, se derivan varias consecuencias legales y financieras. Se convierte en ilegal que cualquier persona en Estados Unidos ofrezca apoyo a ese grupo. Además, los miembros del grupo tienen prohibida la entrada en Estados Unidos y, si ya están allí, pueden ser deportados. Las instituciones financieras también deben bloquear cualquier fondo asociado al grupo y notificarlo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque estas medidas puedan parecer exactamente las que se necesitan para paralizar a los cárteles, no fueron bien recibidas en México. El ex canciller mexicano Marcelo Ebrard se apresuró a rechazar la idea de tal designación. En un tuit afirmó que México nunca toleraría una medida que pudiera violar su soberanía nacional. «Seremos firmes», declaró Ebrard, un sentimiento que transmitía la seriedad de la oposición que el gobierno mexicano sentía hacia la propuesta de Trump. La tensión entre ambos países seguía creciendo, especialmente tras un brutal ataque a ciudadanos estadounidenses en México, ocurrido apenas unos días antes. En un incidente muy publicitado, 3 mujeres y 6 niños con doble nacionalidad estadounidense y mexicana fueron asesinados en una emboscada en el norte de México. El gobierno mexicano sugirió que la emboscada podría haber sido un caso de confusión de identidades, que implicaba un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes rivales. Pero para muchos en Estados Unidos, las muertes fueron otro duro recordatorio del creciente conflicto que se extiende a través de la frontera con México. Tras los asesinatos, Trump reaccionó con vehemencia en Twitter. Prometió hacer la guerra a los cárteles de la droga y borrarlos de la faz de la tierra.
Sus palabras, aunque llenas de bravuconería, eran un reflejo de su postura cada vez más dura a la hora de atajar el conflicto entre cárteles que asola a ambos países desde hace décadas. Sin embargo, este enfoque, en particular la idea de una invasión estadounidense para combatir a los cárteles, fue recibido con escepticismo desde diversos sectores, incluido el exdiputado mexicano Alex Levarón. Levarón, emparentado con algunas de las víctimas de la emboscada, rechazó la idea de una intervención militar. «Ya hemos sido invadidos por cárteles terroristas», tuiteó. Las palabras de Levarón son un reflejo de la realidad de que, para muchos en México, los cárteles tienen más control que el gobierno sobre vastas franjas de territorio. Además, pidió una coordinación real entre ambos países para abordar el tema, enfatizando que ambas naciones comparten la responsabilidad por el creciente tráfico de drogas, armas y dinero que alimenta a los cárteles. Exigimos una coordinación real entre ambos países. Ambos países son responsables del creciente comercio de drogas, armas y dinero. A pesar del creciente apoyo al impulso de Trump para etiquetar a los cárteles como terroristas, la propuesta se topó con un obstáculo cuando el expresidente mexicano López Obrador hizo una sorprendente petición a Trump. En un raro momento de cooperación, el presidente López Obrador pidió a Trump que retrasara la designación terrorista, expresando su preocupación de que pudiera dañar la soberanía de México. La petición fue rápidamente concedida, y Trump puso los planes en suspenso, anunciando que, si bien se había completado todo el trabajo necesario para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, aplazaría temporalmente la designación oficial. Añadió que se centrarían en esfuerzos conjuntos para hacer frente con decisión a estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento, al tiempo que elogió a López Obrador como un hombre que le gusta y respeta. A su vez, López Obrador agradeció al presidente por dejar en suspenso los planes. Agradecemos al presidente Trump por respetar nuestras decisiones y por optar por mantener una política de buena vecindad, una política de cooperación con nosotros. El aplazamiento fue una victoria diplomática para México, ya que permitió al país evitar una confrontación directa con Estados Unidos sobre el tema de la soberanía. López Obrador quería evitar una situación en la que Estados Unidos tomara medidas unilaterales en suelo mexicano sin la cooperación del gobierno mexicano. Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de un enfoque más enérgico para hacer frente a los cárteles, pero insistió en que México debía seguir a cargo de su propia lucha contra el crimen organizado. La situación dio otro giro cuando la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, entró en la discusión. Sheinbaum, quien asumió el cargo en diciembre, no tardó en responder a las acusaciones de Trump de que los cárteles se han apoderado del gobierno mexicano. Durante una entrevista con Fox News, el presidente electo Trump y su compañero de fórmula vicepresidencial, J.D. Vance, afirmaron que los cárteles de la droga eran tan poderosos en México que podrían destituir al presidente en 2 minutos si quisieran. Sheinbaum rechazó de plano esta dramática afirmación. «No estoy de acuerdo», dijo con firmeza. Señaló el descenso de los índices de criminalidad en México como prueba de que el gobierno estaba haciendo progresos en la reducción de la influencia de los cárteles. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, la percepción de inseguridad en el país había disminuido del 76.8% en 2018 al 59.4% en junio de 2018-2024. Estas estadísticas, argumentaba Sheinbaum, demostraban que México iba en la dirección correcta y que el país no estaba bajo el control de los cárteles de la droga. Trump, sin embargo, no daba marcha atrás en su retórica. Siguió impulsando un enfoque estadounidense más agresivo hacia los cárteles mexicanos, citando las alarmantes estadísticas en torno a las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos. Afirmó que los cárteles de la droga eran responsables de la muerte de 300.000 personas al año en Estados Unidos debido a sus operaciones de contrabando. Trump incluso mencionó que los ataques militares en territorio mexicano seguían siendo una opción posible bajo su administración. Mientras Sheinbaum se preparaba para asumir el cargo, enfatizó que su gobierno trabajaría con la nueva administración estadounidense en asuntos como el USMCA, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, y la lucha contra el narcotráfico. Pero también dejó claro que México no se someterá a ninguna acción que pueda comprometer su soberanía. Señaló la visión del presidente inmediato anterior, López Obrador, de fomentar la cooperación entre ambos países, manteniendo el respeto mutuo y el trato igualitario, en lugar de que un país dicte los términos al otro.
Vamos a trabajar en el USMCA y otros temas que también tienen que ver con la seguridad, el narcotráfico y el tráfico de armas a México, manteniendo la visión del presidente López Obrador de no subordinación, sino trato entre iguales, dijo Sheinbaum, enfatizando su compromiso tanto con la seguridad como con la diplomacia. Mientras las tensiones seguían aumentando, la cuestión de cómo hacer frente a la creciente influencia de los cárteles seguía sin resolverse. ¿Conduciría el enfoque agresivo de Trump a una intervención más directa? ¿O la insistencia de México en la soberanía mantendría la línea y guiaría a los dos países hacia un enfoque más cooperativo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa estaba clara. El problema de los cárteles de la droga no iba a desaparecer pronto, y tanto Estados Unidos como México tendrían que navegar juntos por estas peligrosas aguas, si querían encontrar una solución que funcionara para ambas naciones. Ahora, mientras las tensiones sobre los cárteles y la soberanía de México se mantenían a fuego lento, el panorama político estaba a punto de cambiar de nuevo con la segunda presidencia de Trump, y esta vez lo que estaba en juego era aún más importante. México se juega mucho en un Trump 2.0. Apenas se ha secado la tinta de los resultados electorales, y Donald Trump ya está causando sensación. Mientras la nación se prepara para su regreso a la Casa Blanca, México está sintiendo el calor, sabiendo muy bien que los próximos 4 años presentarán algunos de los desafíos más difíciles de su historia. Es mucho lo que está en juego, y la tensión podría afectar a todo el mundo. El 20 de enero, Trump tomará de nuevo posesión de su cargo, pero su agenda dista mucho de ser un misterio. Ya lo ha dejado claro: sellar la frontera sur, deportar a millones de personas y tomar medidas agresivas contra los cárteles mexicanos. Su retórica ha sembrado el miedo en los corazones de muchos en México, que se preguntan cómo afectará este nuevo capítulo de la presidencia de Trump a sus vidas, a su economía y al futuro del país. Es un desastre, dijo Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la reelección de Trump. Es decir, no puede ser peor. Ya estamos en un punto muy frágil. Ahora Trump viene a golpearnos un poco más, dijo Moreno Brit. De verdad, no necesitábamos esto. Los primeros días de Trump en el cargo ya se perfilan turbulentos. Como prometió, va a lanzar lo que está llamando el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos. Va a invocar la ley de extranjeros enemigos, una ley que se utilizó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para expulsar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Una asombrosa suma de miles de millones de dólares. El plan también requeriría un ejército de nuevos funcionarios, decenas de miles de personal adicional, solo para manejar la logística de acorralar a los inmigrantes. Pero eso no es todo. El equipo de Trump está considerando retener las subvenciones policiales federales a las fuerzas de seguridad locales que se nieguen a participar en las deportaciones. Esto podría provocar una conmoción en comunidades que desde hace tiempo mantienen una tensa relación con el gobierno federal sobre la política de inmigración. Con sus planes, Trump está creando un conflicto masivo entre las autoridades federales y locales. En materia de inmigración, Trump no se detiene en las deportaciones. Ha prometido poner fin a la captura y liberación, restablecer la permanencia en México y traer de vuelta el Título 42. Esta última medida permite a las autoridades rechazar inmigrantes en nombre de la salud pública, una política que Trump ha alabado por su eficacia durante su primer mandato. Su administración también presionará al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que prohíba las ciudades santuario, que protegen a los inmigrantes indocumentados de ser deportados. El enfoque de Trump es agresivo, y está claro que México se llevará la peor parte de su estrategia. Sus promesas también incluyen la contratación de 10.000 agentes fronterizos adicionales y el aumento de sueldo para los agentes existentes. Ha prometido eliminar el actual proceso de asilo y sustituirlo por otro que obligue a los inmigrantes a permanecer en México hasta que se resuelvan sus casos. Para Trump, es una cuestión de ley y orden, pero para México es una cuestión de supervivencia. Para una nación tan estrechamente vinculada a Estados Unidos a través del comercio, las implicaciones de las políticas fronterizas de Trump van mucho más allá de la inmigración. La economía de México es frágil. Depende en gran medida de Estados Unidos como socio comercial. Más del 80% de sus exportaciones fluyen hacia el norte. En el pasado, cuando Trump irritaba al electorado hablando de muros fronterizos y aranceles, era fácil descartarlo como bravatas de campaña. Pero ahora, con Trump de nuevo en el poder, la amenaza es real y se cierne más grande que nunca. La retórica de la campaña de Trump siempre ha sido dura con México, prometiendo imponer fuertes aranceles a los productos mexicanos, hasta el 100% en vehículos. Si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que llegan a nuestro país,
Voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos de América. Porque si eso no funciona, lo haré al 50%. Y si eso no funciona, lo haré al 75%. Lo haré al 100%. Haré que sean 100%. Es una amenaza que ha sembrado el pánico en la economía mexicana. El país ya está al borde de la recesión, con un crecimiento lento y un desempleo creciente. Una guerra comercial con Estados Unidos podría llevar a la economía al borde del abismo, y muchos temen que esto lleve a más emigrantes a buscar una vida mejor al norte de la frontera. Cuando la economía mexicana se resiente, las consecuencias no son solo financieras. La pobreza que sigue puede provocar un aumento de la migración. Las personas que se sientan desesperadas correrán cualquier riesgo para llegar a Estados Unidos, con la esperanza de un futuro mejor. Y el gobierno mexicano se encontraría en una posición difícil, ya que el flujo de migrantes se hace más difícil de controlar. Aunque las tensiones aumenten, muchos esperan que las acciones de Trump no se correspondan con su retórica. Algunos observadores creen que, una vez en el cargo, Trump se retractará de sus amenazas de campaña. Después de todo, Trump entabló una relación sorprendentemente cordial con el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su primer mandato. Los dos hombres, antes considerados polos opuestos en política, tuvieron momentos de respeto mutuo, a pesar de sus diferencias en temas como la inmigración. Pero las cosas podrían ser diferentes esta vez. Con la llegada al poder en México de una nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, la dinámica podría cambiar. Sheinbaum, la sucesora de López Obrador, ya ha intentado calmar los nervios. Esto es lo que ha dicho en una rueda de prensa. Para todos los mexicanos, no hay razón para estar preocupados. Para nuestros compatriotas y sus familiares que están aquí, para las empresas y empresarios mexicanos, no hay razón para preocuparse. Habrá buenas relaciones con Estados Unidos. Estoy convencido de ello. También agregó que va a haber diálogo. Pero, ¿puede México confiar en que Trump será tan diplomático como Sheinbaum espera? Lo que está en juego es más importante que nunca para México, y el tiempo corre en su contra. Trump no ha ocultado sus planes de imponer restricciones comerciales, y es probable que la economía estadounidense se lleve la peor parte. Pero es la economía de México la más vulnerable. Si Trump sigue adelante con sus amenazas arancelarias, podría afectar a industrias clave, la fabricación de automóviles, la agricultura y la electrónica, entre otras. Estas industrias no solo son vitales para la economía de México, sino que también forman parte de la cadena de suministro estrechamente entrelazada entre México y Estados Unidos. Una cosa está clara: la guerra económica de Trump contra México no sería unilateral. Las empresas estadounidenses tienen participaciones en muchas empresas mexicanas, desde fábricas hasta plantas de fabricación. Una batalla arancelaria perjudicaría a las empresas estadounidenses tanto como a los trabajadores mexicanos. Sheinbaum ha reconocido esta realidad, diciendo: en este caso, no hay diferencias. Al contrario, hay mucha unidad para fortalecer la economía nacional. También agregó que su administración seguirá trabajando con los empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en su país. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con los líderes empresariales de México y los de Estados Unidos, que tienen sus inversiones en México. Pero mientras el mundo empresarial puede encontrar formas de adaptarse, el ciudadano mexicano medio se enfrenta al verdadero coste. Para México, los aranceles no solo suponen pérdidas económicas, tienen que ver con la inseguridad laboral, el aumento del coste de la vida y el empeoramiento de las perspectivas de muchas familias que dependen del comercio para llegar a fin de mes. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que sustituirá al TELCAN, se revisará en 2026. Eso da a Trump una herramienta potencial para revisar los términos comerciales, y con la economía estadounidense como su palanca, hay pocas dudas de que México se verá obligado a negociar desde una posición de debilidad. La cuestión es hasta qué punto Trump está dispuesto a presionar antes de que el dolor sea demasiado grande para ambas partes. Mientras que la inmigración y el comercio son áreas clave de tensión, la retórica de Trump sobre los cárteles de la droga plantea otra grave amenaza para México. Trump ha prometido constantemente tomar medidas enérgicas contra los cárteles y las drogas ilegales, en particular el fentanilo. Ha dejado claro que se podría utilizar la fuerza militar para hacer frente a los cárteles de frente. La idea de una intervención militar estadounidense en México no es solo una cuestión de política. Es una cuestión de orgullo para México, que tiene una dolorosa historia de invasiones desde el norte. En sus discursos de campaña, Trump ha sugerido que si los cárteles siguen traficando con drogas hacia Estados Unidos, podría desplegar una acción militar. Esto ha provocado que muchos en México se ericen,
ya que la idea de tropas extranjeras en suelo mexicano no solo es controvertida, sino profundamente ofensiva. Lo dice para hacer ruido, afirma Alejandro Vázquez, librero de Ciudad de México. Es un truco publicitario, pero incluso si Trump va de farol, lo que está en juego para México es real. Los cárteles siguen siendo un problema persistente, y si Trump cumple sus amenazas, el conflicto y la inestabilidad en México podrían escalar aún más. El gobierno mexicano ya está inmerso en una brutal guerra contra los cárteles, pero la implicación de Trump podría convertir el conflicto en algo mucho más peligroso e impredecible. Por si fuera poco, las políticas de Trump en materia de inmigración podrían tener consecuencias devastadoras para las familias mexicanas. Cada año, los mexicanos envían alrededor de $60,000 millones a sus países de origen en remesas, dinero con el que mantienen a sus familias, construyen hogares y mantienen negocios en funcionamiento. Para muchas familias, estas remesas son un salvavidas. Si las políticas de deportación de Trump logran expulsar a millones de mexicanos de Estados Unidos, este flujo de dinero podría secarse, dejando a los ciudadanos más vulnerables de México sin apoyo. No puede mandar a todos los mexicanos de vuelta de Estados Unidos, ¿verdad?, dijo Emi Pérez, una vendedora ambulante en Ciudad de México. ¿Quién va a hacer todo el trabajo en Estados Unidos si no hay mexicanos? Para México, no se trata solo de cifras, sino de supervivencia. La pérdida de remesas podría provocar que aún más personas emigren, pero esta vez, lo que está en juego será más importante que nunca. A medida que comienza la cuenta atrás para el segundo mandato de Trump, aumenta la presión sobre México. Para la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los próximos años serán un delicado ejercicio de equilibrismo. Tendrá que navegar por una tensa relación con Estados Unidos y, al mismo tiempo, proteger la soberanía, la economía y el pueblo de México. Con la naturaleza impredecible de Trump, es difícil decir cómo se desarrollará el futuro. Pero una cosa es cierta: los próximos 4 años definirán el curso del futuro de México de una manera que se extenderá por todo el continente. La segunda presidencia de Trump no es solo un cambio político, es un cambio de juego para México, y el mundo está atento a lo que vendrá después. Aunque la situación en la frontera es compleja, las consecuencias de los recientes acontecimientos están lejos de terminar. Permanezca atento a las últimas noticias. Haga clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla para ver más vídeos nuestros.